Bueno, pues vamos a resolver la actividad número 8 de Alex sobre funciones logarítmicas. En la primera pregunta nos piden utilizar la calculadora para poder hacer el cálculo del logaritmo de 22.3 y el del logaritmo de 2/3. Algo importante, cuando nada más dice ln, este logaritmo, ese logaritmo pertenece a un logaritmo cuya base es la e, es decir, es el logaritmo de base e. Y cuando no tiene ningún numerito, nada más dice log, se considera que el logaritmo es de base 10. En general, en muy pocas calculadoras, la gran mayoría tiene solamente estos dos logaritmos, logaritmo de base 10 y logaritmo natural. Más adelante veremos cómo podríamos hacer el cálculo de logaritmos que no son de base 10 ni de base natural. Tendríamos otros logaritmos. Aquí simplemente es sustituir. Logaritmo natural de 22.3 es 3.10, nos piden la milésima son 3, entonces esto es 3, como el siguiente es 5, entonces redondeamos y sería 3.105. En el caso del siguiente, sería el logaritmo de 2/3, o sea 2 entre 3, nuevamente recuerden, logaritmo de base 10, el resultado es negativo y sería menos 0.176, como el siguiente 0 se queda así, pues lo dejamos como menos 0.176. Y con eso terminamos esta pregunta. Simplemente sustituir. Recuerden, ln, logaritmo de base e, log, sin nada, es logaritmo de base 10. De hecho, se los voy a escribir aquí. ln de x es el logaritmo de base e de x. Y log, sin nada, es el logaritmo cuya base es 10. No se escriben. Bien, aquí. Reescribir la expresión. Sabemos que 5 elevado a la 1 es 5. Si queremos escribir esta expresión en forma logarítmica, lo único que tenemos que preguntarnos es, ¿el 5 lo tengo que elevar a potencia 1 para que el resultado sea 5? Sí, 5 elevado a la 1 es 5. Por lo tanto, esta es la forma exponencial y esta es la forma logarítmica. Observen, este número de aquí es la base. Este número de aquí es el resultado. Y este número de aquí es lo que queremos que nos dé como respuesta, ¿sale? Esa es la potencia. Entonces, si nos vamos acá, nos están dando el logaritmo, la base es 2, el resultado es menos 4, que es la potencia, y en este caso es de un 16avo, o da un 16avo, y es correcto, 2 elevado a la menos 4 es un 16avo. Le puchamos, y bueno, estamos bien. Si fuera otro, por ejemplo, la base aquí es 3, la potencia es 4, que es lo que queremos que nos dé, y el resultado es 81. Acá la base es 8, la potencia, bueno, lo que quiero que me dé como resultado es un 64avo, y la potencia a la que tengo que elevar pues tiene que ser menos 2. Y con eso también ya tenemos respuesta a la pregunta. Vamos a la siguiente. Nos dice, escribe la expresión de forma exponencial a logarítmica o de forma logarítmica exponencial. Nuevamente, recuerden que si hablamos del logaritmo cuya base es e, entonces diríamos el logaritmo natural de el número 3 tiene que ser el resultado x. Recuerden, un logaritmo nos dice la potencia. Entonces yo quiero que la potencia sea x, pues ese tiene que ser el resultado. El logaritmo natural porque la base es e. Y de 3, porque eso yo quiero que me dé como respuesta cuando elevo la e a esa potencia que estoy encontrando. Acá, la base es el número de Euler, el número e. Recuerden, ¿no? El logaritmo natural es de base e. Y la potencia tiene que ser la y. Entonces tenemos e elevado a la y, tiene que darnos como resultado el número 2, que es lo que está aquí. Con eso hemos resuelto la pregunta. A ver, otra más rápido. La base es e, la potencia es 6, el resultado tiene que ser x. Acá, la base es e, el resultado es 7 y la potencia tiene que ser y. Y listo, hemos terminado. Veamos la siguiente. Saber cuál es el resultado, pues nosotros como sabemos que calcular el logaritmo es buscar a qué potencia tengo que elevar una base, pues aquí es, a qué potencia tengo que elevar el 6 para que el resultado sea 6, pues esa potencia tiene que ser 1.
¿A qué potencia tengo que elevar el 4 para que el resultado sea un 64avo? Pues para empezar tiene que ser negativo porque estamos hablando de una fracción y quiero que me dé 64avos, pues lo tengo que elevar a la potencia 4. 4 elevado a la 4 no es 64, es 3. 4 elevado al cubo es 64. Entonces ya nos quedaría 1 para este menos 3 para este. De forma rápida, a ver, veamos otro. La potencia tiene que ser negativa y el número tiene que ser menos 2 porque 5 a la menos 2 es un 25avo. Aquí la potencia es positiva y 2 elevado a la 6, a la 5 es 32. Entonces, con eso ya tenemos el resultado. Veamos la siguiente. Nos dicen, tenemos la gráfica del logaritmo natural, del logaritmo de base 2 de x. Y queremos hacer el gráfico del logaritmo de base 2, pero de x menos 3 más 1. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos un cambio en x, lo que estamos haciendo es desplazar a la gráfica. Aquí la estamos desplazando 3 unidades. 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3. Y estamos subiendo una unidad en y porque a toda la función le sumamos 1. Por lo tanto, una en y. Y esa sería la gráfica desplazada. Recuerden que lo que hacemos es cambiar el punto base, ahora a un nuevo punto. Por ejemplo, ahora, esta. Está desplazada 2 unidades a la derecha, 1, 2 y una unidad hacia abajo. Por lo tanto, esa sería la gráfica de la función. No tengo que hacer gran cosa. Veamos la siguiente. Nos piden trazar el gráfico de esta función, 4 logaritmo de base 3 de x. En este caso, recuerden que un logaritmo siempre tendrá una asíntota y esa asíntota siempre tiene que ser una asíntota vertical. Ahora, ¿cómo empezamos a hacer el gráfico de esta función? Pues para poder graficar necesitamos marcar 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Pues esos 2 puntos podemos utilizar los puntos que denominamos los puntos base. Recuerden que una función logarítmica tiene la propiedad de que pasa por 2 puntos. Otra forma también de pensarlo es lo siguiente. Calcular un logaritmo es buscar una potencia. Y por ejemplo, si yo tuviera que contestar la pregunta, ¿a qué potencia tengo que elevar el 3 para que el resultado sea 1? Pues la potencia tiene que ser 0. El logaritmo de 1 es 0, siempre, sin importar quién sea la base. Ese resultado es bonito porque nos está dando un número bonito, el 0. Si yo le calculara el logaritmo de base 3 al número 3, el resultado tendría que ser 1, porque 3 elevado a la 1 es 3. El 0 y el 1, como resultados, son números bonitos. Me parece que no hay otros números más sencillos que estos. Entonces, siempre buscaremos obtenerlos como posibles respuestas. En este caso, pues tengamos logaritmo de base 3 de x, y nosotros si sustituimos x igual a 1, pues nos quedaría lo siguiente. Si yo hago que x valga 1, nos quedaría 4 veces el logaritmo de base 3 de 1. Pero el logaritmo de base 3 de 1 sabemos que vale 0. Y 0 por 4 es 0. Por lo tanto, la coordenada de esta función es 1,0. Si yo le doy el valor de x igual a 3, al sustituirlo nos quedaría 4 por el logaritmo de 3 de 3. Pero el logaritmo de base 3 de 3 es 1. Y 1 por 4 es 4. Por lo tanto, la coordenada es 3,4. Listo. Estas serían las dos coordenadas que vamos a utilizar para graficar la función. La asíntota vertical la vamos a dibujar siempre en el valor que haga 0 a lo que esté adentro del logaritmo. En este caso, como nada más está x, pues ese valor es 0 directamente. Y ubicamos los puntos. Pueden trazar los puntos utilizando el lápiz o pueden utilizar la herramienta. Yo prefiero la herramienta porque es menos probable que nos equivoquemos si utilizamos esta. 1, 0, 3, 4. Trazamos los puntos, marcamos con la gráfica y hemos terminado. La pregunta 6, 7 y 8 me parece que todas son la misma, es decir, hacer el gráfico. Veamos la siguiente. Nos piden trazar el gráfico de esta función, logaritmo de base 4 de x menos 1. Trataremos de hacer lo mismo. Tenemos a la función g de x igual a logaritmo de base 4 de x menos 1. Dijimos, los resultados 1 y la base son los números que me gustarían tener. Si yo tengo x menos 1,
uno de los resultados me gustaría que fuera 1, para que el logaritmo de 4 de 1 nos dé como resultado 0. La pregunta es, ¿cuánto debe de valer x para que esto de aquí adentro valga 1? Pues si x es igual a 2, 2 menos 1 sería 1, y ya podríamos calcular un logaritmo que sabemos cómo se calcula. Entonces sustituyamos el número 2. Nos quedaría el logaritmo de base 4 de 2 menos 1. Esto nos queda el logaritmo de base 4 de 1, que eso es 0. Por lo tanto, la coordenada que meteríamos sería 2,0. Lo mismo, pero ahora yo quiero que el resultado sea la base. ¿Cuánto debería de valer x para que esto de aquí fuera igual que la base? Bueno, pues si x es igual a 5 y sustituimos, nos queda g de 5 es igual a logaritmo de base 4 de 5 menos 1. 5 menos 1 pues es 4 y logaritmo de base 4 de 4 es 1. Y ya está, la coordenada es 5,1. Tenemos los dos puntos, sabemos cuál es la asíntota, el número que hace 0 aquí es el 1, entonces utilizamos la herramienta para graficar funciones logarítmicas. La asíntota está en x igual a 1, que es lo que hace 0 aquí, y las coordenadas son 2,0, 2,0 es este punto, y 5,1. Entonces buscamos 1, 2, 3, 5,1. Y bueno, ahí está. El dominio, pues ya nada más es leerlo, ¿no? Recuerden, el dominio es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, donde hay gráfica, pues a partir del 1. Entonces pondríamos del 1 en adelante. Y el rango en una función logarítmica siempre es infinito. De menos infinito a infinito. Entonces con eso terminaríamos la gráfica. Y ya está. Todas las preguntas de gráficas se contestan igual. Solamente hay que ubicar cuáles son los puntos que vamos a utilizar. Por ejemplo, esto. Nos dicen de x es igual a 3/4 del logaritmo de base 3 de x más 2 más 3. ¿Qué queremos? Buscar el valor de x que hace como resultado 1 aquí adentro. Ese valor es menos 1. Si yo sustituyo menos 1, veamos que nos queda 3/4 por el logaritmo de base 3 de menos 1 más 2, porque estoy sustituyendo el menos 1. Al hacer eso, esto de aquí es logaritmo de 1, pero sabemos que el logaritmo de 1 es 0, 0 por 3/4 es 0, más 3 es 3, por lo tanto la coordenada que vamos a ingresar es menos 1,3. Buscamos otro valor. Ahora queremos que el resultado de lo de aquí adentro coincida con el valor de la base, porque ese logaritmo es fácil de calcular. El valor de la base pues es 3, por lo tanto x debe de valer 1 para obtener como resultado un 3. Si hacemos eso, tendríamos que sustituir en toda la función. Sustituimos el 1. 1 más 2 es, en este caso, 3. Logaritmo de base 3 de 3 es 1. Entonces nos quedaría 3/4 por 1 más 3. 3/4 por 1 pues son 3/4. Y 3/4 más 3 pues nos da como resultado 15/4. Entonces la coordenada es 1,15/4. Y listo, lo colocamos. Ya tenemos todo, ¿no? La asíntota está en menos 2, que es el valor que no podemos tocar. La coordenada es menos 1,3. Utilicemos el lápiz, menos 1,3. Y 1,15/4. Este sí lo tengo que meter aquí. 1,15/4. Una vez que hemos trazado eso, le decimos que nos haga el gráfico y hemos terminado. Entonces, las gráficas se calculan o se trazan siempre así. Buscaremos los valores de x que siempre nos devuelven como resultado 1 o la base. Y en realidad, pues no importa qué ejercicio estemos resolviendo. Con eso hemos terminado la actividad.